Meditación paso a paso, Dalai Lama, capítulo 9, segunda parte. En el sentido último, la mente tampoco puede ser real. ¿Cómo la mente, que solamente aprehende la naturaleza engañosa de las formas físicas y otros fenómenos, y que aparece bajo los aspectos más variados, podría ser real? Las formas físicas y otros fenómenos son engañosos, pero la mente no existe separadamente de las formas físicas y todo lo demás, que son ilusorios, así que también ella es ilusoria. Las formas físicas y los demás fenómenos poseen aspectos variados y su identidad no es una ni múltiple. Pasa lo mismo con la mente, que no es diferente de ellas, su identidad tampoco es ni una ni múltiple. Por lo tanto, por su naturaleza la mente es como una ilusión. Incluso entre las escuelas de pensamiento budistas, las líneas precedentes exponen el punto de vista del Madhyamika. Pero incluso entre las escuelas de pensamiento budistas, la interpretación del sentido del vacío es variable. La interpretación de la escuela Chittamatra no es aceptable desde el punto de vista de quienes preconizan la filosofía Madhyamika. De igual manera, los partidarios de la escuela Chittamatra tienen su propia lógica para refutar el punto de vista Madhyamika. Necesitamos desarrollar una amplia perspectiva para llegar a ser capaces de tener una visión de conjunto de la filosofía más que de sus fragmentos. Las visiones presentadas por las escuelas inferiores deberían ayudar directa o indirectamente al practicante a aprender las visiones de las escuelas superiores. El pasaje precedente trata de la inexistencia del ser de los fenómenos, tal como específicamente la presenta la escuela Madhyamika. Según esta escuela, cada fenómeno es una mera ordenación, construida por la mente. No es sólo la existencia exterior la que está desprovista de existencia real, sino también la mente que percibe las variadas categorías de los fenómenos engañosos. De este modo, el Madhyamika afirma que son todos los fenómenos exteriores e interiores los que están desprovistos de la existencia real, o no existen al nivel último de realidad. Cuando las cosas se aparecen a la mente, parecen existir verdaderamente, pero en realidad están desprovistas de identidad. Existe un abismo entre la manera en la que las cosas aparecen y su modo de existencia real. Dicho abismo es inaceptable desde el punto de vista de la naturaleza última de los fenómenos. Por lo tanto, todos los fenómenos están desprovistos de existencia real. Analizad y comprobad que al igual que la mente, los fenómenos son, en su naturaleza, semejantes a una ilusión. De esta manera, cuando se examina con precisión la identidad de la mente por medio de la sabiduría, se percibe que, al nivel último, no están ni en el interior ni en el exterior. No es percibida tampoco en ausencia de ambos. No se perciben ni la mente del pasado, ni la mente del futuro, ni siquiera la del presente. Cuando la mente nace, no viene de ninguna parte y cuando cesa, no va a ninguna parte, puesto que no es perceptible, es indemostrable y carece de realidad física. A la pregunta, ¿cuál es la esencia que no puede ser percibida, es indemostrable y carece de realidad física? La pila de joyas responde: Oh Kashyapa, cuando se investiga minuciosamente la mente no se la puede encontrar. Lo que no se puede encontrar no puede ser percibido, y lo que no es percibido no es ni pasado, ni futuro, ni presente. Con el uso de este análisis, no se ve de manera última el comienzo de la mente, no se ve de manera última el fin de la mente, y no se ve de manera última el centro de la mente. Se trata de comprender que ninguno de los fenómenos tiene ni fin ni centro, del mismo modo que la mente no tiene ni fin ni centro. Al saber que la mente no tiene ni fin ni centro, no se percibe ninguna identidad de la mente. Lo que la mente aprende en su totalidad, lo aprende también como vacío. Al aprenderlo, la verdadera identidad, es decir, el aspecto de la mente, no se percibe de manera última.
a semejanza de la identidad de las formas físicas y demás. De este modo, cuando una persona con ayuda de la sabiduría no ve de forma última ninguna identidad en ningún fenómeno, no emprenderá mayor análisis para descubrir si las formas físicas son permanentes o transitorias, vacías o no vacías, puras o impuras, acontecidas o no acontecidas, existentes o no existentes. Lo mismo que no examinará las formas físicas, no examinará ni las sensaciones ni las percepciones, ni los factores de composición, ni la conciencia. Cuando el objeto no existe, sus características tampoco. ¿Cómo pues podrían examinarse? Este pasaje que acabamos de leer trata de la realidad última. Afirma que en el sentido último no se puede encontrar el objeto de la designación. En este contexto, encontramos en el Sutra del Corazón frases como: no hay ni formas aparentes, ni sonidos, ni olores, ni gustos, ni objetos táctiles. La mente tampoco puede encontrarse en sentido absoluto, ya que en lo último tales cosas no existen, no tiene ningún sentido que sean permanentes o no permanentes. En sentido último, todos los fenómenos, incluidos los 5 agregados, están desprovistos de verdadera existencia. De la misma manera, la esencia, que es un atributo de los fenómenos, también está desprovista de existencia verdadera. Este es un punto importante. Incluso cuando comprendamos que los fenómenos como las formas físicas y otros están desprovistos de existencia real, corremos el riesgo de pensar que la realidad última pueda tener una existencia real. De este modo, cuando el practicante no aprehende con firmeza la esencia de una cosa como existente, en el último nivel, tras haberla examinado con sabiduría, entra en una concentración unificada y no conceptual. Así es como se aprehende la ausencia de realidad de todos los fenómenos. Este pasaje aborda la significación de lo que es aprehender la inexistencia del ser. La sabiduría que aprehende la inexistencia del ser debe cerciorarse de esa inexistencia del ser. No se trata simplemente de no incurrir en ningún tipo de error a propósito del ser. Por ejemplo, la mente concibe cosas como las formas físicas de diferentes maneras. Una mente concebirá la forma física como una existencia real. Otra la concebirá con los atributos de la existencia real. Una tercera la concebirá despojada de los atributos de la existencia real, mientras una cuarta no le asignará ningún atributo de la existencia real o irreal. La sabiduría analítica debe discernir cuál de estos seres debe ser el refutado. Una vez refutado, su contrario, la inexistencia del ser, se hace evidente. Los que no meditan con sabiduría analizando con precisión la esencia de las cosas, sino que se contentan con meditar sobre la eliminación de la actividad mental, no pueden sustraerse a los pensamientos conceptuales. También se hallan ante la imposibilidad de aprehender la ausencia de identidad, ya que les falta la luz de la sabiduría. Si el fuego de la conciencia que conoce los fenómenos tal como son, proviene del análisis individual de la esencia, entonces, del mismo modo que el fuego se produce frotando la madera, arderá la leña de los pensamientos conceptuales. Así habló el Buda. Con el fin de comprender la verdadera naturaleza de las cosas, es vital para un practicante emplear su inteligencia y la sabiduría en el curso de su examen. Como dice claramente el autor, la simple eliminación de las actividades mentales no implica meditar sobre la esencia. Cuando un individuo está mentalmente inactivo, puede que no tenga una concepción errónea sobre el ser, pero carece de discernimiento en cuanto a la inexistencia del ser. La sabiduría que aprehende la inexistencia del ser no brilla con su propia luz, de manera que el individuo no está libre de cometer errores. Por tanto, necesitamos engendrar destellos de sabiduría que nos proporcionen la capacidad de aprehender la inexistencia del ser.
el texto de las nubes de joyas, dicen: los que son capaces de discernir los errores entran en el yoga de la meditación sobre el vacío con el fin de desembarazarse de todas las elaboraciones conceptuales. Cuando estas personas, mediante su meditación repetida sobre el vacío, investigan escrupulosamente el objeto que entretiene y distrae a la mente, así como la identidad de dicho objeto, aprehenden su vacío. Cuando examinen a su vez la misma mente, comprenderán que está vacía, y cuando investiguen sistemáticamente la identidad de lo que es comprendido por esa mente, también lo encontrarán vacío. A través de semejante aprehensión se entra en el yoga sin signos. Así es como solo quienes han emprendido un análisis completo pueden abordar el yoga sin signos. Se ha explicado muy claramente que por la simple eliminación de la actividad mental, sin examinar la identidad de las cosas con ayuda de la sabiduría, no es posible comprometerse en una meditación no conceptual. La concentración se aplica después de que se haya analizado perfectamente y con sabiduría la verdadera identidad de las cosas, como las formas físicas y otras, y no mediante la mera concentración en esas formas. La concentración tampoco se hace efectiva yendo a horcajadas entre este mundo y el del más allá, porque entonces las formas físicas y otros fenómenos no son percibidos. A eso se le llama concentración sin apoyo. Este tipo de meditante será un meditante de la sabiduría suprema, pues habiendo examinado con precisión la identidad de todas las cosas, con ayuda de la sabiduría, no habrá percibido nada. Así lo dicen el Sutra del Tesoro del Espacio, el Sutra de la Joya de la Corona y otros textos. Cuando se la escruta, se comprende que la mente que percibe está vacía y que los objetos de la mente también están vacíos de existencia real. Un practicante dotado de cierto conocimiento se introduce en lo que se llama el yoga sin signos. En el sentido último, todos los fenómenos designados, incluidos los fenómenos de percepción como las formas físicas y la mente que percibe, están vacíos de identidad propia. Es importante recalcar que con el fin de abordar la absorción no conceptual, es crucial haber procedido previamente a un análisis sistemático. Cuando se buscan los objetos de la designación conceptual por medio de la sabiduría, no se encuentra nada. Hay que apreciar en su justo valor el verdadero sentido de la comprensión de la inexistencia del ser. La simple ausencia de actividad mental no constituye en absoluto la comprensión de la inexistencia del ser. La simple ausencia de error sobre el ser no implica un conocimiento de la inexistencia del ser. La inexistencia del ser es captada por la sabiduría que descubre que, en un nivel último, ni la mente que percibe ni los objetos percibidos tienen una identidad propia. El practicante saca a la luz este conocimiento tras un examen y un análisis minuciosos y completos. De esta manera, penetrando en la esencia de la inexistencia del ser de las personas y de los fenómenos, quedáis libres del concepto y del análisis, pues no hay nada que examinar a fondo ni que observar. Y libres ya de cualquier expresión y con una absorción mental unificada, penetrad en la meditación automáticamente y sin esfuerzo. Meditad muy claramente sobre la esencia y reposad en su seno, y mientras permanecéis en esta meditación, la continuidad de la mente no debería estar sujeta a distracción. Cuando la mente está distraída por objetos exteriores a causa del apego u otras razones, hay que detectarlo y mitigar rápidamente esa distracción, meditando sobre el aspecto insidioso de dichos objetos para después encauzar la mente hacia la esencia. Si la mente se revelara poco propensa a hacerlo, reflexionad sobre las ventajas de una concentración unificada y gustad del placer de meditar.
Se podrá así amortiguar la falta de inclinación a contemplar los defectos de la distracción. Si las funciones de la mente se oscurecieran, si ésta comenzara a atascarse o si corriera el riesgo de venirse abajo debido al agobio causado por la torpeza o el sueño, será preciso, como antes, esforzarse rápidamente por vencer tal pesadez, concentrando la mente en temas de naturaleza gozosa. Después habría que concentrarse muy estrictamente en la esencia del objeto. De vez en cuando, siempre que se observe que la mente está agitada o tentada de distraerse, recordando los buenos momentos de antaño, con sus risas y sus juegos, entonces, como en los casos precedentes, mitigad la distracción, reflexionando sobre temas como la no permanencia que os ayudarán a dominar la mente. Haced después un nuevo esfuerzo por concentrar la mente en la esencia, sin aplicarle más antídotos. Estas líneas explican el método de meditación sobre la visión superior en relación con la realidad última. La mente que se concentra sobre el único punto de la esencia no ve nada más que el vacío tras el rechazo del objeto a refutar. Nada salvo el vacío se aparece a esa mente. La mente que está absorta en la inexistencia del ser descarta los fundamentos de todas las concepciones erróneas. Por consiguiente, se considera que está libre de conceptos y de análisis, es decir, se la considera una mente centrada en un único punto, más allá de cualquier expresión. Cuando la mente concentrada